Bienvenido, estimada audiencia, al Tabernáculo Bíblico Bautista, una iglesia de fe en el mundo metaverso. Doy gracias a mi Dios por su misericordia que me permite, a través de estos videos que cuelgo en estas redes sociales, llegar a la comodidad de su hogar, de su vida, a la intimidad de ahí del trabajo, del vehículo, en el bus, o donde Dios permita que me sintonice escuchando esta palabra, esta meditación, y oro a mi Dios que sea de edificación y enseñanza para su vida secular como espiritual. Dios me les cuide, Dios me les proteja, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, estimada audiencia, en cualquier parte del mundo que usted me escuche. Hoy quiero meditar con ustedes el tema: la duda es el fin de la fe. Usted me puede preguntar, ¿puedo dudar de alguien? Sí. Lastimosamente hemos llegado acá, sobre la faz de esta tierra, en este tiempo que vivimos, dudar de las personas, dudar del pastor, dudar del servidor de una iglesia o del cuerpo de Cristo, dudar del maestro de escuela bíblica, dudar de la persona que se sienta a la par ahí en el templo donde se congrega la iglesia, dudar del predicador, dudar del sacerdote, dudar e incluso del papa o de quien usted sea. Porque lastimosamente aquellos principios, aquellos valores que se veían en tiempos atrás, que con un apretón de mano que se daba a la persona, cerraban un trato, cerraban una venta, cerraban un compromiso, y con ese apretón de mano, eso era el sello de su palabra, y nadie la quebrantaba, nadie dudaba de ese pacto. Hoy no. Hoy hablamos tantas cosas, pero la mayoría son mentiras. Y eso nos permite dudar de cualquier persona, ya no digamos de un político, de un gobernante, que prometen y a través de la historia nunca han cumplido. Pero dudar de la palabra de Dios es un pecado. Ahí sí no. Y veamos cómo Dios los enseña para botar ese muro, esa torre o ese obstáculo que tú has puesto en tu vida y Dios, o en tu vida y la palabra de Dios, y que esa duda no permite que la gloria de Dios se vea sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su ministerio, sobre su profesión o de cualquier cosa que usted emprenda sobre esta vida. Y para este tema, acerca de la duda es el fin de la fe, hemos tomado un texto de la Biblia del Antiguo Testamento, de la época de los reyes, que los va a enseñar a cómo botar ese obstáculo o ese muro o esa torre de la duda que hemos edificado en nuestra vida y que no nos permite, repito, ver la gloria de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y 33. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. 25. Y hubo gran hambre en Samaria, porque estaba sitiada, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, Señor mío. 27. Y él le dijo: si no te salva Dios, ¿dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Ya no había comida a causa del sitio. Y aquí el rey responde bien. Da una buena respuesta a esta mujer que le grita. Porque no hay hombre,
No hay un ser humano, no hay un político, un gobernante, un rey, un pastor o un sacerdote o esa persona que tú has puesto la confianza porque tiene dinero, crees que te va a ayudar. Esas personas, esos seres humanos, ninguno de ellos, mucho menos tu servidor, te puede ayudar en los problemas que tú estás. Solamente Dios. Solamente Dios te puede ayudar, te puede escuchar, te puede amar y bajo su infinita misericordia te puede sacar a flote sobre ese problema. Como dijo el salmista, y le oró a Dios que le sacara del pozo de la desesperación, que le sacara el pie del lodo cenagoso donde estaba atrapado en su vida, en sus necesidades, en sus angustias, enfermedades. Y dijo también el salmista, este pobre clamó a Dios y lo libró de todos sus temores, de todas sus necesidades. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Él lo puede hacer en tu vida si tú no dudas. El rey aquí contesta bien. Sigue declarando el versículo 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella le respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Tanto una como la otra cayeron en la trampa. Mire lo que sigue diciendo, algo terrible. Y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo, una mujer astuta. Perdió y agarró lo que no era de ella. Eso es fácil. Tomarlo, comerlo, eso es fácil. Pero cuando toca nuestro ego, pero cuando tocan nuestra propia vida, ahí saltamos. Porque no queremos compartir lo nuestro con nadie más. Solo queremos para nosotros. Somos, como dicen por ahí, la filosofía del asadón, solo para adentro, solo para adentro. ¿Y por qué sucedió esto? Por la duda, por el problema que estaban pasando. No era fácil. Actuaron desmedidamente, sin pensarlo. Y mire lo que sigue diciendo. 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio en cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Versículo 31. Y él dijo, el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Mala respuesta. Esta respuesta el rey la dio porque tenía ira. Y dar una respuesta con ira no es bueno. Actuar por emociones no es bueno. Las decisiones no se pueden tomar ni muy contento ni muy enojado. Tiene que haber un equilibrio. Porque tomar decisiones apresuradamente no es bueno. No sé si me doy a entender, estimada audiencia. Esto me lleva al punto número 1. Ponga atención. La duda no te permitirá ver los cielos abiertos sobre tu vida. Y es cierto. ¿Quién te está metiendo cizaña? ¿Quién te está metiendo duda? Esas personas que están a tu lado, que duermen a tu lado, esas personas que frecuentan e incluso dentro del templo donde se congrega la iglesia de Dios. Hay cizaña. Hay personajes de eso que les encanta meter duda a otras personas, que les encanta meter en pleito a otras personas. Y se dicen ser cristianos. No decimos ser predicadores. No decimos ser, yo respeto a Dios, yo amo a Dios, tengo temor de Dios. Y mentira, porque mira lo que estás haciendo. Mira cómo has enviado al infierno por tus actitudes a muchas personas. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia por tu causa?
por tu forma de ser, por tus actitudes. Pero decimos, yo soy siervo de Dios. Esa palabra los queda grande a muchos. Y efectivamente, por eso hay muchas ovejitas que no pueden ver los cielos abiertos sobre su vida, porque les hemos minado con la duda. Aléjate de esas personas que muchas veces les dice mata fe. Aléjate de esas personas que solo llegan a meterte cizaña y pleito. Aléjate de esas personas que no te permiten ver la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo o en las cosas que estás emprendiendo sobre esta vida. Aléjate de ellos, porque Dios te dice, si crees, verás los cielos abiertos sobre tu vida. Pero aquí, en este punto número 1, vamos a traer a colación 2 ejemplos. El primero es de un príncipe, veámoslo en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Dios, así dijo Dios, mañana a esta hora valdrá el sed de flor de harina un ciclo, y 2 sed de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Versículo 2, oiga aquí esto y póngalo atención. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, la persona de confianza, ¿va? Respondió al varón de Dios y dijo, si Dios hiciese ahora, como mofándose le dice esto, si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y Eliseo respondió y le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero porque dudaste, mas no comerás de ello. Porque ¿qué le pasó al príncipe? Murió antes de que el milagro sucediera. Y este príncipe, el rey, se apoyaba sobre su hombre. Era el hombre de confianza. Era el consejero. ¿Y cuántas personas se hacen rodear de consejeros inútiles que solo aconsejan para el beneficio de sus vientres? Y dicen aconsejar bien al rey, al pastor, al líder, al político. No, el problema es que ese consejero solo está aconsejando para el bien de él, para el bien de los suyos. Los demás no le importa. Pero lastimosamente que hay muchos líderes que no logran visualizar eso, que están ciegos. No sé si de parte de Dios o no sé qué pasa en esos momentos, porque aquí el rey, ¿quién lo metió la duda al milagro que el profeta le estaba diciendo que Dios iba a hacer un milagro en ese sitio, en ese problema, en esa guerra que estaban? Que el día de mañana, dice, las cosas iban a cambiar. Pero vino el príncipe sobre el cuyo brazo se apoyaba el rey, le metió duda. E hizo que no creyera el rey a la palabra, a la promesa, a la bendición que llevaba el profeta. Porque el príncipe se burló. ¿Cuántas personas hay de esas alrededor tuyo? Ten cuidado, abre los ojos y tus oídos. Porque Dios te está dando buenas palabras a tu vida. Cuando lees la palabra de Dios, pero la duda nos hace alejar de la gloria y de la palabra de nuestro Dios. Y aquí lo vemos con ese príncipe que metió en duda al rey. Veamos el segundo ejemplo, y aquí es el siervo de Eliseo que entra en pánico, que entra en shock, que entra en miedo. Y lo vemos ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo del 15 al 17. En estos versículos, aquí el siervo personifica el miedo y la desesperación que viene del sentido común, porque somos seres humanos. Cuando estamos pasando una enfermedad difícil, tenemos miedo y lo desesperamos. Cuando ha venido una mala noticia a nuestras vidas, tenemos miedo y lo desesperamos.
Cuando no encontramos trabajo, cómo llevar el sustento diario a nuestro hogar, tenemos miedo y los desesperamos. Cuando los hemos alejado de Dios es terrible. El miedo y la desesperación se perfeccionan en nuestra vida. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, estimada audiencia. Porque veamos cómo el profeta, el vocero de Dios, contrarresta ese miedo de su siervo. Versículo 15. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Versículo 10. El rey confirma la palabra del profeta. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Es que Dios siempre quiere cuidarte. El problema es que nosotros no le permitimos por la duda que han puesto o que han sembrado en nuestra vida. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Ahí está el mismo Dios que descubre todo, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él les dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces sus criados le dijo: oh Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Mira la respuesta del siervo de Dios. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, estimada audiencia, las palabras que salen de nuestra boca cuando creemos en Dios, cuando no dudamos a la palabra de Dios, cuando le servimos al Dios vivo. Bien dijo el rey Daniel: al Dios a quien tú sirves te salve. Y Daniel le dijo: Él me va a salvar, porque no dudo que Dios vive. No dudo que para Dios no hay nada imposible. No dudo, cuando le creemos a Dios y esperamos en Dios, que nos saque de esa tribulación que estamos pasando. No es fácil, no es fácil cuando nos encontramos en problemas. Pero si creemos a Dios y esperamos en Dios, Dios nos va a ayudar. ¿De dónde y cómo? No lo sabemos. Pero para Dios no hay nada imposible si tú no dudas. El siervo del profeta estaba con miedo, estaba afligido y tenía toda la razón, porque un gran ejército habían mandado que venían en contra de dos personas. Y muchas veces las personas que los están atacando tienen más poder que nosotros. ¿Escuchó? Muchas veces las personas que te están atacando tienen más poder que ti. Y tú estás con miedo, tú estás afligido. Tú dices: ¿y qué me va a pasar si yo no puedo pelear contra estas personas porque son más poderosas que mí? Tienen mayor influencia, les escuchan. Y a mí nadie me escucha. Pero sí, si te doblas tus rodillas y te encierras en tu cuarto, hay uno que te escucha, que es más poderoso que esos personajes, que se llama Dios, el Eterno, Cristo, nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo.
que está en ti para consolarte, para guardarte, para cuidarte, para dirigirte, para enseñarte y recordarte la palabra de nuestro Dios. Esto me lleva al punto número 2. Oiga, oiga. Cuando nuestros recursos se acaban y la duda va creciendo, la desesperación nos lleva al límite. Esto ya lo leímos, pero vale la pena volver a repetir esta porción de la Biblia. En segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 26 al 28, lo dice lo siguiente. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, Señor mío. Versículo 27, y él le dijo, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Ya no había comida. ¿Y cómo? 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo. Hoy y mañana comeremos el mío. La duda ya nos comió. La duda ya nos debilitó. La duda nos hace actuar sin sentido, pelear sin sentido, acusar a una persona sin sentido, irnos con todo nuestro poder contra alguien sin sentido. Porque esta mujer tramó bien. Tengo hambre. Voy a decirle a aquella que lo comamos el niño de hoy, este día, el de ella, y mañana el nuestro. Pero esa fue astuta. ¿Cuántas personas astutas hay así dentro del cuerpo de Cristo? Dentro de la iglesia. Personas que actúan con astucia y creen que le sirven a Dios. Y están lejos de la misericordia, están lejos de los propósitos de Dios. Pero ellos creen o ellas creen que le sirven a Dios, pero son astutas para meter a alguien en problema. Y cuando meten a alguien en problema, ¡pum!, se zafan. ¿Qué personajes más hipócritas o hipócritas son esos? Y aquí lo estamos viendo. Se comieron a un niño y la que había puesto la propuesta dijo, y mañana vamos a comer el nuestro, solo hizo caer en desgracia a esa madre. Para esa madre era demasiado tarde porque ya se habían comido el niño de ella. La otra lo escondió porque iba con astucia maliciosa dentro de su corazón. Esto me lleva al versículo número 3, viendo ya la salida a la duda. La fe es el fin de la duda. La fe es el fin de la duda. Segundo libro de Reyes 7, 3, 4. Y veámoslo. Los leprosos ya estaban condenados a la muerte. Así como el ser humano sin Cristo, pero Dios nos ha otorgado una amnistía. Qué bello. Este día son días de buenas noticias. Porque Dios murió por ti, por tus ofensas, por tus rebeliones en la cruz del Calvario. Y si tú lo recibes como tu Señor y Salvador personal de tu vida, Él te da una amnistía, perdón absoluto. Pero muchas veces eso lo despreciamos. Y aquí en esta parte de la Biblia vamos a ver a 4 leprosos. El versículo 3, veámoslo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, enfermos, puestos a un lado, sin importancia, destinados a morir. Nadie les hacía caso, nadie les escuchaba porque eran leprosos. A veces los pasa así a nosotros, ¿sí o no, estimada audiencia? Los ven como unos leprosos. Porque hay grupos, hay argollas, hay personas que dicen son íntimas, que rechazan al pobre, al humilde, aquel que da su diezmo y su ofrenda y que los mantiene, los hacen a un lado. Y se olvidan que hay alguien que los está viendo, que tarde o temprano les va a pasar la factura. Y estos leprosos, como a nadie le importaban, ellos dijeron lo siguiente, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí
hasta que muramos. Versículo 4. Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Mire, decisión firme. ¿Sos hijo de Dios o no sos? Decidite. Porque si no, Dios va a venir y te va a quitar tu galardón. Porque estás con un pie adentro y otro pie afuera. Te haces amigo del mundo y de repente te haces amigo de los cristianos. No, toma una decisión como estos leprosos. Ellos tomaron una decisión. Seguimos hablando y manifestando en segundo libro de Reyes 7, 5, 12. Vamos qué sucedió, vamos el milagro. Versículo 5 del capítulo 7 del segundo libro de Reyes. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento, los leprosos, y fueron al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Porque Dios había hecho, porque Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestido, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Mire lo que sigue a continuación, algo sabio. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Qué bello hacer esas reflexiones, va. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Mas, pues, ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Mire qué bello esto. Mire esta reflexión, estimada audiencia. 10. Y vinieron pues y gritaron a la guardia de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Versículo 11. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo: la duda, porque ahí están los consejeros. Yo declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento o en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Mire, estimada audiencia, lo que causa la duda. Y esto venía del rey, del líder, por sus malos consejeros. Y los testigos, que eran 4 leprosos, gente despreciable, gente que no confiaba en ellos, gente que a nadie les consultaba porque ya estaban ya destinados a morir. Pero ellos vieron el milagro de Dios, vieron la gloria de Dios en sus condiciones, desechados por el mundo, pero amados por Dios. Esos somos nosotros. Nadie cuenta contigo, nadie te consulta nada, la gente te desprecia, conspira contra ti. Pero Dios está de nuestro lado. Esa es la ventaja contra los poderosos. Y los 4 leprosos llevaban testimonio
que el campamento de los sirios estaba abandonado y que Dios había hecho el milagro. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Pero cuándo? Cuando botes el muro de la duda, la torre de la duda, ese gran obstáculo de la duda que has puesto entre la palabra de Dios y usted. Hoy Dios quiere mostrar tu gloria. No dudes de Él, no dudes de su palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga.